Buenas a todos, Blumete. Soy Pilar Martínez Maño Gil y hoy en la X Marca el Lugar vamos a abordar un tema que llevo tiempo queriendo traer aquí al podcast. Hoy nos sumergimos de nuevo en el océano de la ciencia para hablar de la biología, pero esta vez vamos a hablar de la biología por otra vertiente. Vamos a ir a la parte de lo que es la seguridad, la calidad y la sostenibilidad de los alimentos. Y también vamos a hablar de la biología más natural con con los corales de Canarias. Y lo vamos a hacer de la mano de la bióloga, divulgadora y docente de formación profesional para el empleo y también miembro de CENIO, una nueva persona que es CENIO, maravilloso, Ilenia Conesa, conocida en redes como Ile el aminoácido. Confío en que Ilenia nos va a responder a un montón de preguntas sobre seguridad alimentaria que tenemos todos en el día a día. Pero bueno, antes de empezar a formularlas, lo primero es lo primero. Bienvenida, Ilenia, a la X Marca el Lugar y muchísimas gracias por tu tiempo, que estamos en junio y es una época muy mala para hacer la entrevista. Así que muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Nada, muchas gracias a ti por invitarme, la verdad que es un honor. Me encanta el proyecto y estoy muy ilusionada y muy feliz de estar aquí. Así que muchísimas gracias a ti por invitarme y por contactarme, por supuesto. Muchísimas gracias a ti. Bueno, Ilenia, hace unas entrevistas hablamos con Jesús Fernández sobre bioquímica y nos explicó en Ujú. qué consistía la biología. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño recordatorio. ¿Qué es la biología? Y bueno, y por qué estudia campos tan diversos como los alimentos y también las barreras de coral, que son dos de los temas que vamos a tratar en el podcast de hoy. Ok, bueno, pues es una pregunta que yo creo que cualquier biólogo que le preguntes te va a responder una cosa diferente, pero se define como la ciencia de la vida, ¿no? De manera global, porque al final biología es eso, es todo lo que contenga vida, incluso yo creo que lo que no contiene vida, porque hay incluso microorganismos que no se consideran seres vivos, pero que están incluidos, ¿no? Y también los estudiamos. Entonces, bueno, pues bajo esta premisa es lógico que incluya alimentos porque son también resultado de células vivas, ¿no? Y es algo que forma parte del ciclo vital de la vida de nosotros, que nos tenemos que alimentar y nos tenemos que nutrir y por Importante. supuesto tiene que ser seguro porque si no enfermamos, entonces lógicamente ahí entra un biólogo. Sí que es verdad que esto es algo que descubrí yo hace relativamente poco, yo terminé el grado y yo no tenía ni idea de que existía esta salida para los biólogos. Y fue a raíz de que está el máster en la Universidad de La Laguna, lo ofrecen el de seguridad y calidad de los alimentos, y vi que podía entrar un biólogo y dije, guau, pues qué guay, a mí me encanta la comida. Así que además yo había explorado un poco de biotecnología de los alimentos durante las prácticas externas y demás, y me había gustado un montón. Hay como muchísimo mundo ahí en la agricultura también, ecológica y demás. Entonces, pues a raíz de ahí la descubrí y me encantó. Así que bueno, pues ahí estamos los biólogos también. Esto creo que hay que recalcarlo porque no muchos lo sabemos. Y es súper bonita y la recomiendo un montón. ¿Y qué es exactamente esto de la biotecnología, no? Porque creo que en algunos sitios, bueno, creo que aquí en Murcia había, ¿no? Creo que, bueno, hace unos años creo que sí, ahora no lo sé. Como una carrera aparte, ¿no? Es Sí, como biotecnología de los alimentos, algo así, creo que se llama la carrera, de hecho. sí, seguramente. Sí, biotecnología es tan amplio también que puede ser perfectamente otra carrera, puede ser otro máster, es decir, depende, ¿no? Pero yo lo que vi fue más enfocado a la parte de agricultura. Por ejemplo, estuve realizando investigaciones de tomates para resistir a sequías, es decir, que siguieran saliendo tomates con poca agua, ¿no? Entonces los modificas a través de sus propias hormonas, las hormonas de las plantas, coges sus hormonas naturales y les indicas que tiene que generar más de determinada hormona para que resista a la sequía y siga comportándose como si tuviese un montón de agua y pueda crecer de la misma manera. Entonces eso, por ejemplo, sería una aplicación de la biotecnología de los alimentos. También los famosos alimentos transgénicos que tan tachados han sido, pero que tan importantes son, o sea, están en el día a día, en las famosas uvas sin pipa que nos comemos en fin de año para no atragantarnos, pues eso también se podría considerar alimento transgénico. Entonces, quiero decir, no porque sea un nombre de ciencia ficción tiene por qué ser negativo, todo lo contrario, se hace para mejorar nutricionalmente los alimentos. Así que eso, un poco biotecnología de los alimentos que incluye tantísimas cosas, también para uso farmacológico, cosmético a través de los alimentos. Es que es infinito, o sea, ahí nos daría para otra charla porque es increíble el mundo que hay ahí. Es súper fascinante, o sea, si no lo conocen les animo a que investiguen un poquito más porque es súper interesante. De hecho, claro, conforme te estaba escuchando, estaba pensando, ¿no?, en lo de los alimentos transgénicos.
que lo hemos hablado alguna vez, no es una etiqueta que se ha vuelto como súper negativa, en plan, todo Sí, lo transgénico es malo, pero claro, sí, como si fuera algo tóxico y es como no, nada que ver. claro, al final, cuando un alimento es transgénico, entiendo que es porque se ha modificado algo de su genética, ¿no? Uy, Exacto. para, bueno, supuestamente para el beneficio del ser humano. Que decir que no todos los alimentos transgénicos tienen muchísimo azúcar o como tú dices son malos, ¿no? Quiero decir, hay alimentos transgénicos buenos, como la Sí, uva sin pepita. exactamente. Y bueno, últimamente está mucho, ¿no? Lo de seguridad, calidad, bueno, no de moda, pero que se oye un montón, ¿no? Que lo importante es que un alimento sea seguro, de calidad y sostenible. Pero ¿cómo se mide eso? ¿Cuál es el papel de un biólogo? ¿Cómo sabes tú que una patata cumple con esos requisitos? Imagino que hay un proceso, ¿no? Vale, en esta pregunta no me extiendo mucho porque no estoy especializada en esa parte, ¿no? De control. De hecho, yo me he especializado más en la parte de desperdicio alimentario, es la que más controlo. Pero sí te puedo contar a grosso modo, seguridad alimentaria para saber si se está garantizando la seguridad de un alimento, ¿no? Que no me vaya a enfermar. Lógicamente, pues lleva un control durante toda la cadena agroalimentaria, desde que se recoge hasta que es llevado a industria, hasta que es envasado, se transporta y hasta que llega al plato. Y cada proceso, o sea, cada punto de la cadena alimentaria tiene unos procesos de control específicos. En industrias donde más controlado está, porque está todo muy digitalizado y se llevan a cabo, por supuesto, controles microbiológicos, parasitológicos, em, físicos, químicos, ¿no? Si se cae algún tipo de palillo, por poner un ejemplo, ¿no? Durante el envasado, pues eso está controlado para que nadie se coma la astilla de Claro. madera. Por supuesto, químicos, residuos de cualquier tipo, metales pesados. El caso más claro está en pescados, ¿no? Para evitar esos metales pesados, ese mercurio y demás, ¿no? Plomo, etcétera. Todo este tipo de cosas se tienen que controlar y se tienen que especificar a qué niveles están. La EFSA, que es la Agencia de Seguridad Alimentaria a nivel europeo, establece unos límites que sean seguros de estos componentes, ¿no? Porque no te estoy hablando de que a lo mejor 0,000001 microgramos de plomo nos vaya a hacer daño. Entonces, pues tiene determinadas... este es el peor ejemplo porque metales pesados es justamente mejor que no haya nada, ¿no? Pero bueno, en general, cualquier componente, cualquier microorganismo, por ejemplo, los yogures, hay yogures que poseen microorganismos, ¿no? Que poseen bacterias que son buenas, pero son buenas si están controladas en su cantidad precisa. Entonces, todo esto lleva un control, lleva un análisis, llevan unos registros, una trazabilidad clara que delimite si eso es seguro para el consumidor o no. Y si es seguro, sobre todo cuando llega al plato, porque puede ser seguro durante el proceso de industria o de recogida en campo, pero de ahí hasta que llegue al plato tiene también que llevarse a cabo una serie de acciones de cadena de frío y distintos protocolos que establezcan las diferentes empresas para que ese producto sea seguro. Y ahora, pues cada vez más la gente quiere comprar algo que sea ya listo para comer, no tienen tiempo para preparárselo, entonces aparecen los alimentos de quinta gama de que son ya preparados pero liofilizados, ¿no? Para que nos permitan ese consumo seguro en un corto periodo de tiempo, ¿no? Desde que está expuesto en el supermercado hasta que yo me lo llevo a mi casa ya lo tengo que consumir porque si no se puede convertir en un riesgo sanitario. Entonces, pues, chopecientos millones de controles, pero sí que puedo decir que tengo la certeza de que yo confío mucho en lo que se realiza, porque además tenemos la ESAN en España, la Agencia de Seguridad Alimentaria, que también emite alertas cuando hay algo que haya fallado durante todo este control. O sea, está tan controlado que todavía si hay algo que haya ocurrido que sea malo, nos avisan. Se dan cuenta y nos avisan, nos notifican. Se retira ese producto y se informa a la sociedad. Entonces, la verdad que creo que es bastante bien. En Europa creo que podemos estar bastante tranquilos en este sentido. Claro, porque ahora que lo dices, suena así como, se ha abierto la puerta. Suena como muy sencillo. A ver, espera. Claro, es que realmente, como estabas diciendo tú, si nos paramos a pensarlo, desde que se coge una lechuga o no sé, sacrifica un pollo hasta que tú te lo comes,
Es que yo entiendo que ahí pasan días, bueno, no sé si semanas, bueno, semanas no imagino, pero unos días sí. Y Depende claro, de dónde sea. Por eso se insiste también mucho en el kilómetro cero, no solo para el apoyo del comercio local, sino que realmente es más, te garantiza una mayor seguridad y una mayor calidad del producto porque tarda menos en llegar a tu plato. En Canarias, por ejemplo, pues hay que añadir el barco. Entonces son muchos más días. claro, y si ya para llegar al súper tiene su tiempo, es lo que tú dices, toda esa cadena de frío, es que son un montón de cosas, la verdad, Sí, para que nos podamos comer algo, sí, 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 que al totalmente. Ya, final, pues también tener en cuenta cada norma de cada producto, porque no va a ser la misma norma microbiológica para un yogur que para un frasco de leche, que para unas galletas, el jamón, o sea, cada alimento tiene su norma específica, su cantidad de aditivos permitida, ¿no? Que esto también se habla mucho de, ay, los aditivos, que está todo lleno de aditivos. Sí, pero también hay una regulación europea de ello, ¿no? Entonces, para que sea dentro de unos niveles seguros, ya está dentro del consumidor informarse y saber, pues, cuántas galletas de estas voy a consumir para ver si superas esas dosis, ¿no? Pero en lo que se vende en sí, en Europa está bastante regulado y se actualizan constantemente. Lo vimos con el ejemplo del BPA, que ya se prohibió por fin, y BPA, están ¿eso dando qué era? el bifenol A, que era un compuesto que estaba presente en muchísimos tipos de plástico y muchos tipos de plásticos que estaban en contacto con el alimento. Entonces se veía que había una migración hacia el alimento y eso, pues, al final una contaminación química totalmente innecesaria porque básicamente el bifenol A actúa como un disruptor endocrino en las personas y se podía llegar a generar pues consecuencias neurológicas, cardiovasculares, de todo tipo. Esto como consumo hiper elevado, ¿vale? Ah, Los bueno, estudios siempre se hacen con dosis extremas para ver qué claro, efecto se puede llegar a provocar, pero la realidad es que es muy difícilmente perceptible con el consumo que hemos tenido, pero sí que se vio, ¿no? Se investigó, y entonces ya la EFSA activó protocolos, análisis, y realizó un informe impresionante con muchísimos datos y pues ya sacaron una nueva ley y les han dado un periodo de tiempo a las empresas para que busquen otro componente y eliminen el bifenol A. Así que esto está en constante estudio, porque también me hace mucha gracia la gente que dice, ah, pero si eso siempre ha sido bueno y ahora es malo. Bueno, pero porque lo que siempre ha sido bueno también nunca es todo bueno en exceso, ¿no? No es bueno que te dediques a comer pescado todos los días, en todas las comidas del día. Entonces, todo es bueno, pero de manera distribuida y siempre se tiene que analizar e investigar para mejorar. tengo aquí varias cosas de lo que has dicho. ¿Qué es? Claro, oímos mucho la palabra aditivos, pero ¿qué es exactamente un aditivo? Vale, buena Bueno, pregunta. algo que se añade, ¿no? Hasta ahí. Sí, exacto. La base sintáctica la tenemos. Bueno, son componentes que se añaden a los alimentos, o bien para dar un sabor o una textura, o para conservar, ¿no? El típico sabor a fresa. Es a lo mejor el componente que hace que huela a fresa y el del color, ¿no? Pues extraen eso de la fruta y a eso lo llaman aditivo. O sea, no necesariamente un aditivo tiene que ser algo fabricado en laboratorio, por así decirlo, sino que muchas veces proviene de componentes naturales que se dan ya de por sí en otros alimentos, pero que lo añadimos a otra cosa para pues un sabor, un olor, una textura, un conservante, para estabilizar un alimento, si es muy ácido, para evitar que se eche a perder tan pronto, pues ese tipo de cosas, ¿no? Y todo esto también está regulado, por ejemplo, el color rojo ese que nosotros asociamos a la fresa tiene un límite de uso, porque si no puede llegar a ser incluso malo, ¿no? En el consumo en exceso. Entonces también tiene un control de, vale, al yogur añádele máximo esta dosis que está determinada por la EFSA. Y así Mm, con básicamente todo. qué curioso. Y hablando de yogures, yo no sé, bueno, se supone que, bueno, a lo mejor un poco falso el mito, no lo sé. Pero el yogur, aunque esté la fecha de caducidad, bueno, mi novio el primero que puede pasar un mes sin comer yogur y estás. Yo lo he hecho, he de decir. Yo que soy muy, bueno, como te decía, estoy especializada bastante en el desprecio alimentario, entonces prevenirlo es como que me sale innato.
y yo sí veo que está en buen estado, que huele bien, que no está bombeada la tapa, ¿no? Que no hay como gases dentro, cosas así, lo consumo. Ahora bien, le estoy dando una patada a la seguridad alimentaria en toda regla porque las fechas de caducidad, básicamente lo que... esto hay que puntualizar, ¿eh? Porque no es no es lo mismo fecha de caducidad que fecha de consumo preferente. En el caso Ah, de los yogures, si mal no recuerdo, es fecha de caducidad. Entonces, fecha de caducidad es si se supera, ya no nos están garantizando que sea seguro. O sea, una vez se supera esa fecha, para ellos ya no es seguro porque ya a lo mejor hay determinado crecimiento microbiano que no corresponde con el que tiene que ser para que sea apto y de mayor calidad al consumo, ¿no? Y que sea seguro. Sin embargo, si lo que se supera es la fecha de consumo preferente, aquí hablamos de calidad y no de seguridad alimentaria. Esto mm, está, por ejemplo, en mieles y en vinos, que se puede superar una fecha de consumo preferente, entonces no será pues la textura o el sabor más apto para su suprema calidad, pero sigue siendo seguro su consumo. Entonces, qué bueno, hay que curioso. diferenciar eso y lo pone fecha de consumo preferente o si no pone fecha de consumo preferente, normalmente es porque se considera fecha de caducidad directamente. Entonces hay que hacerle caso a la fecha de caducidad. Sí, preferiblemente sí. Y hemos hablado, ¿no? También de la ESAN, que, bueno, ya has dicho, ¿no? Todos esos controles que hay, además, en cualquier momento, cuando hay algo que no va bien, sale la alerta. Pero, bueno, entiendo que puede haber casos en los que algo salga mal o simplemente pues el alimento ya después de salir, como tú has dicho, de la fábrica, pues puede pasar algo. Pero yo lo que, o sea, el caso que más recuerdo no suele, bueno, lo más, o sea, lo que suele verse suelen ser sobre todo los huevos, ¿no? En plan, Ujú. no, salmonela, no sé qué. Pero bueno, ¿qué caso o qué es lo que se considera tanto como para llamarlo un alerta? Que además se retire el producto. Hay distintos tipos. Alerta es, pues, si por ejemplo dentro de una de las cajas que hicieron un análisis aleatorio se detectó mayores niveles de los que debería haber y ese producto, lo normal es que no haya salido a mercado. O sea, esos casos son súper mega puntuales. O sea, esos análisis se hacen y los resultados llegan antes de que se lleve al consumidor final. Entonces, si se ve en industria, se queda ahí, se le realiza una serie de procedimientos para garantizar que cuando se lleve, por ejemplo, a un vertedero o, o para compostaje, ya sea seguro, dentro de lo que quiere decir, ese producto ya se va a tirar, se tiene que retirar porque no es seguro, porque tiene muchísima salmonela, por poner un ejemplo, Mm. pero no lo puedes tirar así como tal al vertedero. Tienes que igualmente pues, pasar por frigorífico a menos 45 grados, por ejemplo, para garantizar que ese bicho muera. Y ya luego pasar a un vertedero o a compostaje porque eso va a ser tratado por personas, ¿no? En el caso de que llegue a consumidor final, pues también se puede emitir y se emite una alerta que no solo va dirigida a supermercados, restaurantes, hoteles, etcétera, a donde haya y a donde se haya dirigido, sino que también hacia el consumidor final. Es decir, por ejemplo, hay un brote de lote número de huevos de tal marca. Pues el consumidor va a su nevera y dice, yo tengo ese, vale, pues aviso, puedes avisar a la ESAN directamente a través de sus redes sociales. Por si acaso ese supermercado en el que tú lo compraste no haya recibido la notificación y lo siga vendiendo, ¿no? Tú como consumidor también tienes cierto poder sobre comunicar y difundir. Y ya luego, pues, ellos te indican cómo lo retiras. ¿Y qué más alertas pueden haber? Déjame que piense. Esta es la de consumidor, la de... Vale. Y, por supuesto, a través de las redes sociales de la ESAN ellos comunican todo esto. Es decir, bueno, de hecho creo que tienen también grupo de difusión por WhatsApp, Ah, mira, eso pero está están bien. constantemente por LinkedIn, están constantemente emitiendo ese tipo de alertas. Y en el caso del huevo, que me ponías el ejemplo de la salmonela, se considera alerta cuando haya, pues eso, o un umbral superior a la dosis permitida, o si ha ocurrido un brote en alguna zona. El ejemplo famoso de la listeria con la carne mechada, que hubo No un es verdad. brote bastante terrible
pues ahí entra epidemiología de los alimentos, que es otra disciplina dentro de seguridad y calidad de los alimentos, que esa ya es como que incluye también salud pública, que literalmente habla con los hospitales, habla con los centros de salud y empieza a tirar del hilo, preguntar y ver de dónde viene ese caso, si fue brote pegado por otra persona, si fue de algo que consumieron todos en un evento, en un restaurante, hablan con el restaurante, o sea, hacen un análisis que eso es policíaco, por lo menos, de nivel... Es que al final Sí, 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 es sí, una cosa muy fuerte. Yo estaba exactamente. aquí buscando para seguirlo ya, no lo seguía yo. Claro, es que yo estaba pensando que habrá mucha gente que se entere, pero habrá otra gente a lo mejor más mayor que si no tiene acceso Sí, a las redes sociales. Bueno, normalmente eso exacto. es en el telediario, que decía una información que tal. Claro, y si tú no te enteras y te comes, Sí, exacto. puede pasar hasta a mí, Totalmente. ¿no? No, es que yo no veo LinkedIn todos los días, ni entro a la de Claro San todos que los días. Entonces, sí, por ahí, pues igual en los medios de comunicación más convencionales sí que podrían tirar. Pero eso ya es como más a nivel local, ¿no? La ESAN hace alertas sanitarias a nivel nacional y lo hace pues por las redes que ellos tienen más fácil acceso. Pero sí que cuando emiten una alerta, si es por ejemplo en Andalucía, pues se pone en contacto con Cabildo y todas las instituciones posibles y centros médicos y tal de allí para que ellos también hagan esa labor de difusión hacia su sociedad, ¿no? Su población. Entonces, bueno, dentro de lo que tal, todas las mejoras ellos las reciben y todas las recomendaciones las escuchan. Así que si alguien también tiene alguna idea, pues aprovechen y contáctenles, que están todo el rato innovando. Son, la verdad, que un equipazo y están ahí pues para garantizar nuestra seguridad dentro de lo posible. Entonces, hay que apoyarles también un poco y seguirles de cerca. de todas formas es muy complicado, ¿no? Que con todos los, o sea, aunque hay algo que pueda salir mal o algo que surja, es muy difícil que esa alerta sea causa de, yo qué sé, de una enfermedad, por ejemplo, mortal. Bueno, a ver, está claro que a lo mejor si reúne ciertas condiciones, yo qué sé, ya malito, tal, pero es decir, que es Sí, muy difícil que se venda algo que te lo vaya a comer y te vaya a morir en el momento, ¿no? O que sea venenoso, exactamente. por lo Sí. menos dentro de Europa. Exacto, exacto. No, y luego pues hay recomendaciones de consumo, ¿no? Lo típico de las embarazadas no pueden comer jamón serrano y cosas de este tipo, pues por el peligro del toxoplasma. O sea, al final todo está lleno de microorganismos, entonces también dependiendo del estado de tu propio cuerpo vas a recibir determinados alimentos de una forma mejor o peor. Entonces también pues ahí es cosa del consumidor saber sus problemas a nivel fisiológico, médico para tener en cuenta su consumo y hacer un poco de investigación ahí. Oye, y este tema también estará muy así, un poco en debate, ¿no? Por el tema de todos esos alimentos que llegan de, bueno, de Latinoamérica, de Asia, de África, ¿no? Que el debate pasa en los mismos controles que en Europa, cuando llegan, ¿no? Lo hacen. Pues mira, el otro día justo fui a un evento para celebrar bueno, conmemorar, no celebrar, sino conmemorar el Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria, que fue el pasado domingo. Y ahí justo hablábamos de la importancia de garantizar la seguridad alimentaria cuando se tiene que transportar un alimento, ¿no? Ya no solo dentro, en el ámbito nacional o europeo, sino cuando vienen de fuera, porque a nosotros nos vienen, por ejemplo, en España y en Canarias, por supuesto, nos vienen muchísimos pollos de Brasil, por poner un ejemplo. ¿Pasan esos pollos los mismos controles y tienen la misma normativa que en Europa? No. Respuesta corta, no. No pasan Ah, los mismos claro que controles ni tienen la misma normativa. La normativa va por países y en el caso de España pues tenemos la nacional, pero también tenemos la europea. Y aquí un agricultor y un ganadero se rigen por la normativa europea, que es 3 veces más estricta, por poner una cifra orientativa, ¿vale? No es que sea 3 exacto, pero es mucho más exigente la normativa europea que la que tengan en Brasil. Entonces, aquí hay muchísima discusión y muchísimas reivindicaciones, ¿no? Por parte de agricultores y ganaderos que dicen, oye, que queremos consumir local, queremos consumir kilómetro cero, pero es que nos ponen unas pegas y nos ponen unas restricciones. El ejemplo más claro, los fitosanitarios. Aquí se prohíben muchísimos fitosanitarios, que son productos que se utilizan para que no crezcan determinadas plagas. Se les prohíbe su uso
Entonces, pues a lo mejor tienen menos cantidad de producto que pueden producir porque al tener plagas se les echa a perder diversos cultivos. Claro. Entonces tienen menos cantidad que el que venga de fuera, que está usando ese fitosanitario sin ton ni son. No sabemos con qué medidas de seguridad ni lo están usando ni las personas que tratan ese cultivo, ni ese transporte, si están con la cadena de frío. Es decir, sí que hay registros, sí que hay trazabilidad, pero todo lo que sea fuera de Europa no tenemos el control al 100% tanto como lo tenemos aquí. Yo no digo que el pollo de Brasil sea tóxico ni sea inseguro, lo consumimos casi que todo, Ujú. porque en el supermercado miramos etiquetas y muchísimas carnes, sobre todo carnes, frutas y verduras no tanto, pero sobre todo carnes vienen y pescados vienen de fuera, consumimos constantemente y no tenemos brotes de enfermedades todos los días, ¿no? Entonces, no estoy diciendo con esto que no sean inocuos, que no sean seguros, pero sí, por supuesto, no cumplen las mismas normas y esto es pues ya bastante injusto para los que sí que cumplen las normas europeas y encima tienen un precio más elevado, la gente no lo consume tanto. Pongo el ejemplo de la papa canaria y la papa de Egipto. La papa de Egipto también cumple las normas de Egipto, no las europeas. Entonces, lo mismo, los canarios tienen un montón de restricciones, la papa canaria sale más cara por esas restricciones y ese cultivo más ecológico, más control biológico, etcétera. Es de kilómetro cero, pero la gente por verlo 30 céntimos más barato va a la papa de Egipto. Y eso es así, Y porque eso no falla. al final la economía que tenemos, pues tampoco podemos sustentar la alimentación tan magnífica que nos gustaría tener, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que puedo decir. No, no quiero transmitir tampoco desconfianza, pero sí que quede claro que no se siguen las mismas normas, pese a que aquí sí que hay control luego de esas mercancías, ¿no? Se mira si luego si están en buen estado, si se ha cumplido la cadena de frío, se hacen análisis microbiológicos. Una vez llega aquí el cargamento, se analiza y se ve si está en condiciones aptas para consumo. Pero no sabemos exactamente qué condiciones de cultivo y de trato de personas y demás ha llevado en su país de origen. Claro, eso es lo otro que te quería preguntar, aunque obviamente no tienen los mismos controles, pero cuando llega la comida sí que se controla, ¿no? Sí, Sí, para comprobar que por lo menos está bien. exacto, exacto. No, sí, no, eso sería un desmadre. Claro, no hay el mismo control y como tú dices, pues tampoco es la competencia quizás más leal porque al final, pues para los de aquí, pues francamente una putada es así. Pero sí que por lo menos hay algún control cuando llega esa comida. No es como, venga, llega en el barco y se lo lleva al súper y te lo pone ahí. No, no, por supuesto. Cuando llega aquí sí que se establecen los protocolos europeos. O sea, todo Ah, lo que vale, es a partir de la entrada a España, ahí sí que se hacen los controles europeos. Pero de ahí para detrás, en todo no ese sabes buscar. transcurso, exacto, por mucho que hayan registros, hayan informes de a qué temperatura ha estado y cuánto tiempo ha estado y ¿no? Datos de este tipo, te tienes que fiar del papel porque no tienes más. No sé si me explico. Entonces, pues, Sí, hombre, tienes lo que, por lo que te han puesto, pero lo que te han puesto puede ser verdad, puede ser mentira. exacto, exacto. De todas formas, yo pienso, bueno, pienso porque me parece lo más lógico y coherente, pero puede que no sea así. Que al final a los supermercados y a las cadenas lo que le interesa es vender comida de calidad. O, vale, sí, le saldrá más barato, pero vamos, si Sí, te vende algo que está mal y todo el mundo se pone mal, pues a lo mejor nadie va a comprar. Que decir, aunque sea por exacto. un motivo económico, te interesa que, el alimento que estás vendiendo tenga un mínimo de calidad y seguridad. Exactamente, sí, porque además de esas auditorías que nombré y análisis que se hacían una vez llegaban, también los supermercados tienen sus propios estándares de calidad como cualquier otra industria y cualquier otra empresa. Es que todos, o sea, todos son diferentes. Hay supermercados que apuestan más por lo local, otros que prefieren más internacional y ofrecer pues más variedad de producto a lo mejor. Pero en todos los casos, de hecho hay supermercados que están, sus niveles de calidad están por encima de los de la europea, que todavía es como si la europea me admite 3 listerias, pues yo admito 2, porque no, ¿sabes? Quiero estar con un Claro, nivel por aún encima. superior. Entonces, por un lado positivo, ¿no? Para el consumidor, pero por otro lado, de nuevo,
con los locales, los trabajadores locales, pues es como una restricción más frente a la que a veces no pueden competir contra los de fuera que a veces están más industrializados, ¿no? Hablamos de que, por ejemplo, aquí en Canarias el territorio es limitado y no podemos tener esas grandes producciones con control biológico ahí a derroche y es imposible competir contra eso porque no Claro, tenemos el espacio. Entonces, bueno, pues hay que un poco encontrar el equilibrio. Ahí también lanzo una llamada hacia los supermercados de que también incentiven un poco el consumo local y no les pongan tantas restricciones a ellos, que al final los canarios también yo creo que lo valoramos un montón. claro. Y bueno, hemos hablado un poco, ¿no? De lo que se hace desde las instituciones, ¿no? Desde esas agencias. Pero ¿qué podemos hacer los consumidores a la hora de llevar a cabo nosotros una buena seguridad alimentaria? El otro día, por ejemplo, vi un vídeo que era, Ujú. no me acuerdo quién lo publicó, que era el tema de esto de lavar el pollo. Y claro, no se lo publicaba, creo que era alguna universidad, porque primero lavaban el pollo, luego no lavaban el pollo y luego sí, del envase del pollo cogían una muestra y entonces ponían ahí sus tres muestras y salían cositas. Entonces, no sé, consejo Vale. para la Eh, gente que no tenemos ni idea. ¿Es bueno, hay que lavar el pollo o no se lava el pollo? el pollo no se lava. No se Pues yo no lava. lo lavo, te pregunto. El pollo cuando nadie se lo come crudo a no ser que sean caníbales, así que el pollo no se lava porque el pollo se va a cocinar. Entonces todo lo que la gente hace vídeos de sacando muestras del plástico del pollo y de la piel del pollo y demás, a ver, es un organismo. O Claro. sea, nosotros tenemos chopecientas millones de bacterias en nuestro estómago y no por eso somos malos. Entonces, Bueno, según se ve. exacto, exacto, depende. Entonces, el pollo no se lava. Eso por un lugar, por un lado. Luego, el ejemplo de los huevos. Hay mucha gente que lo pone en las famosas hueveras de la nevera, en la puerta de la nevera, porque pues por fábrica antes venían las hueveras ya incluidas en la puerta de la propia nevera. Se ha visto que esto no es muy positivo porque la puerta de la nevera es donde más cambios de temperatura hay, porque cuando abres y cierras la nevera es donde más rápido se cambia esa temperatura. Y la contaminación por salmonela se produce porque básicamente la zona de la que sale el huevito está muy cerca del culito de la gallina y entonces se produce contaminación fecal, ¿no? Y es ahí en la caquita de la gallina donde está esa salmonela. No es que esté dentro del huevo, que la gente dice que está dentro del huevo, no, está fuera. ¿Qué pasa? El huevo no es una superficie impermeable, ultra mega segura para cualquier microorganismo, es porosa. Entonces, cuando se produce cambios de temperatura, se produce humedad en la superficie del huevo y puede entrar esa salmonela dentro del huevo. Por eso ahora se recomienda que el huevo se ponga pues, en los estantes de dentro de la nevera, no en la puerta, porque es donde la temperatura es más estable. Y otro truco que yo aplico cuando voy a supermercados es abrir la cajita del huevo y ver si está húmedo o no. El Normalmente huevo. los tienen, sí, húmedo por fuera el huevo. Si está húmedo, ya no lo cojo y aviso, porque si está húmedo ya hay peligro de que haya entrado salmonela, ¿no? Ah, qué Y fuerte. esto pues puede ser porque a lo mejor viene de la cadena de frío o lo que sea y de camino al supermercado llega allí y se produce el cambio de temperatura y hay mucha humedad. Tiene que estar fuera, en el supermercado, fuera de neveras, pero en una zona fresca. Entonces hay supermercados que a lo mejor en determinadas temporadas del año pues hay que subir un poco el aire acondicionado y demás en esa zona para evitar que se produzca ese cambio de temperatura, ¿no? Entonces otro Qué truco fuerte. como consumidora de ir al supermercado y pues mirar un poco el estado de las neveras, ¿no? Si hay humedad en las neveras de los expositores de helados, yo ahí no compro helado, porque eso significa que han habido muchos cambios de temperatura hasta que se genera Abrir y condensación del cerrar, ¿no? agua. Sí, exacto. Entonces, pues hay más formación de hielo y demás, y digo, "Uf, pues ahí prefiero no comprarme el helado, sino en otra que no tenga esa humedad. ¿Y Oye, qué más? y el tema, por ejemplo, este de descongelar, que siempre se ha descongelado las cosas metiéndolas en agua, pero ahora parece que eso no es bueno, que hay que meterlo en el microondas, que es lo mejor. Lo que nos recomiendan las agencias subelementaria es
sacarlo del congelador y meterlo en la nevera y que se descongele en nevera. ¿Tarda más? Vale. Sí, pero es lo más seguro. Hay que evitar a toda costa, con absolutamente cualquier proceso en cocina, la temperatura ambiente. Desde descongelar hasta cuando yo me hago un potaje de verduras, lo más rápido que pueda, meterlo en la nevera. Evitar que pase por esa temperatura ambiente que todos decimos, no, pero es para que no se me caliente la nevera. Pues ponle placas de hielo alrededor del caldero, pero evita a toda costa que ese potaje llegue a temperatura ambiente, porque temperatura ambiente es la nuestra, es nuestra temperatura. Y por tanto, las bacterias que a nosotros nos infectan o nos intoxican van a ser de temperatura ambiente. Entonces, si yo dejo cualquier alimento a temperatura ambiente, voy a permitirles que proliferen sobre ese alimento que yo luego me voy a comer y yo soy su huésped perfecto porque estoy a esa temperatura. Entonces, por eso es como la temperatura crítica, temperatura ambiente. Todo lo que Qué se pueda fuerte. pasar a nevera, nevera. Entonces, sí, descongelación, nevera y ya luego cocinar. ¿Que lo quieres sacar del congelador y lo quieres comer de inmediato? Pues microondas o fuego directamente. Para que se descongele súper, 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 súper rápido y evitar que pase, o sea, hay que hacer que pase el menor tiempo posible por temperatura ambiente. Y ya está, esa sería la recomendación. Independientemente de lo que sea, en plan, una pechuga de pollo que una barra de Sí, pan. sí. eh, buah. Nosotros siempre hemos sido de agua. Sí, no, en mi casa también, o sea, eso ha sido como lo Y de mi toda la novio, no, vida. tienes que meterlo en el microondas. Y yo, pues espérate. Sí, esas son las Estoy preguntas buenas porque son de la vida cotidiana y al final pues todos consumimos y queremos hacerlo lo más seguro posible, ¿no? A veces nos estamos autosaboteando Y nuestra además propia que lo salud. de descongelar me parece, porque ya te digo, luego, por ejemplo, he visto gente que va a descongelar el pollo y lo pone al sol, ¿sabes? Entonces, que como Sí, hay no, mil no, por maneras, favor. pero claro, eso peor todavía, más temperatura Sí, ambiente. sí, Y por sí, no, ejemplo, encima con el sol, si está en bolsa, pues genera humedad dentro. No, fatídico, eso no, por favor. y luego, por ejemplo, cuando esto como le busco alguna vez por internet, pero nunca me ha quedado claro si te lo. A ver, no sabe igual, pero bueno. Cuando, por ejemplo, va a comer chocolate y por lo que sea, está como un poco más clarito, que creo es porque como que se rompe la cadena del frío, o le cambia, eso es bueno, es malo. La verdad que ahí no tengo ni idea. O sea, no O me sea, refiero hay. en plan mancha, pero ¿sabes a lo que me refiero Sí, cuando el chocolate sí, está como, sí, cuando como se pone sin más oxidar? pálido, Sí. tendrá que ver con algún componente que haga que se oxide o algo así, tiene pinta. Diría que va por ahí, pero no, no lo sé con seguridad, la verdad, ahí me pillas. Bueno, por si acaso, que nadie se lo come. De momento, busquen y ya, ya luego deciden. Pero sí, yo diría que sería algo de oxidación de algún tipo, porque es en la superficie. Yo creo que cuando lo muerdes, la tableta dentro sigue del mismo color que originalmente, simplemente es superficial, pero no estoy segura, o sea que prefiero no, no meterme porque no lo sé. Y, por ejemplo, mi amiga está embarazada y me pasa esta pregunta. Dice que por qué no puede, bueno, le hemos explicado, ¿no? O sea, ¿por qué no se puede comer jamón durante el embarazo, pero luego en cuanto ya sale el bebé sí se puede? En plan, ¿eso afecta a la toxoplasmosis, afecta de alguna forma? O sea, ¿no viaja la leche que se toma el bebé o directamente el bebé se convierte Eh, en asintomático? Algo así? no, el toxoplasma afecta a nivel sanguíneo. Entonces, no, no, al menos dentro de las investigaciones que yo he leído y de los conocimientos que yo tengo, no se traslada a la leche materna. Por supuesto, yo creo que sería una línea interesante de investigar, porque a lo mejor es conveniente que los primeros meses no. Pero si la recomendación médica es que durante el embarazo no, pero durante la lactancia sí que pueden, es porque ya lo habrán visto que no, no supone ningún problema. Es un parásito bastante curioso, la verdad. Yo tuve oportunidad de verlo en las prácticas de parasitología y es duro decirlo, pero es bonito. A ver, a ver. Busca ahí una fotito. La verdad que es bonito. O sea, se funde ¿Es ahí lindo? entre las células sanguíneas del plasma y demás.
Y es curioso cómo puede llegar a afectar, ¿no? al estado de embarazada, pero al resto ni tu ni mujer. Básicamente tiene que ver con el nivel de sistema inmunitario que se tiene en ese momento, ¿no? Y el riesgo que supone, por supuesto, para el bebé. Y yo supongo que es que una vez ya no tienes el bebé dentro, pues tu organismo ya lo puede recibir de otra manera y puede actuar frente a él de otra manera porque ya no está derivando tanta energía y tantos nutrientes hacia ese ser, sino hacia ti mismo. Y puedes tener más fuerzas para atacarlo, ¿no? Pues nosotros realmente estamos usando nuestro sistema inmunitario todos los días, a todas horas. Lo que pasa es que No nos somos tan damos cuenta. fuertes que no nos enteramos, sino cuando estamos enfermos que nos cagamos en él. Pero no, ahí está, él todos los días funcionando. Pues lo siento, María Ángeles, va a seguir sin comer una buena temporada. Y te quería preguntar, ¿no? Porque, bueno, tu nombre en redes es el aminoácido. ¿Qué era exactamente un aminoácido? Buena pregunta. De hecho, este nombre me lo puse cuando estaba en bachillerato porque descubrí los aminoácidos y vi que uno se llamaba Ile y dije, ¡buah, esta es la mía! Yo soy El el mío. aminoácido. Los aminoácidos son las estructuras básicas de cualquier proteína. Es decir, siempre ponemos el mismo ejemplo. Somos muy básicos los biólogos a veces con las explicaciones, pero es que es muy visual. Es como un collar de perlas y cada perla es un aminoácido y el collar completo es una proteína. Y hay chopecientos millones de tipos de collares de perlas de distintos tamaños, formas, colores y demás. Entonces, esos son todas las proteínas. Y lo mismo con cada perla es distinta y en función de cómo coloques, si va la azul, la blanca y luego la roja o van amarilla, azul, roja o como vayan, va a formar una proteína diferente. Entonces hay un aminoácido que se llama isoleucina y la abreviatura es ILE. Y yo soy Ilenia, entonces pues ahí vi yo mi nombre y desde entonces de primero bachillerato pues me autodenomino Ile el aminoácido. Empezó siendo un poco broma en clase, pero luego pues convertí mi proyecto en ese nombre y la verdad que estoy bastante contenta. Espero no cambiármelo nunca, que he tenido ya la tentación en varias ocasiones, pero es como no, no, que está muy guay, Ilenia, déjatelo. Este es el bueno. Qué guay. Una pregunta. Bueno, te quería preguntar por el tema este de la etiqueta, ¿no? La Ujú, famosa etiqueta de colores. La etiqueta de colores, bueno, por lo que yo tengo entendido, tiene más que ver con o sea, lo saludable que es el alimento, pero no sé si también guarda seguridad con el tema de bueno, si guarda relación, perdón, con el tema de la seguridad, la calidad, la sostenibilidad, o es algo completamente ajeno. Y bueno, y si de verdad sirve de algo la etiqueta, porque se supone que desde hacía un tiempo iba a ser obligatorio en todos los supermercados y hay muchos que todavía no lo tienen. ujú. ¿Te refieres a la etiqueta que pone A, B, C, D, E y distintos colores? Sí, Vale. el Eh, semáforo, ¿no? Era, creo que se llamaba. sí, vale. Esta etiqueta, sinceramente, para mí no tiene mucha utilidad. De hecho, cuando la dimos en el máster, la dimos en 2 minutos. No, no le Ejemplo de dedicamos. todo mal. Sí, no le dedicamos, pero porque es que realmente es que no hay que dedicarle tiempo. Es que yo ni la miro en el supermercado. Primero, porque solo nos habla de calidad, eso es cierto, pero tampoco sé hasta qué punto nos habla de calidad, porque uno cuando mira eso suele comparar la etiqueta dentro del mismo producto, ¿no? Es decir, miro la galleta X y la galleta Y y miro ese etiquetado y digo, ah, pues me llevo la que tiene la verde porque se supone que será mejor. Vale, pues el tema de ese etiquetado es que no compara entre el mismo producto, compara entre todo. Entonces, por ejemplo, puede llegar a ser la Coca-Cola una B respecto a algo que sea muchísimo peor, ¿no? Porque la comparativa se hace con respecto a todo. Entonces, dentro de lo que es todo, hay cosas muy malas que pueden presentarse con un etiquetado bueno. Entonces yo paso 3 kilos de eso, yo me baso en la información nutricional, en los ingredientes, que sean la mayor cantidad de ellos ingredientes mayoritariamente naturales y ya está. Y luego además la etiqueta, bueno, imagino que habrá como unos parámetros en plan de esto es la A, de esto es la B. Pero realmente la etiqueta la pone la propia empresa. Sí, Quiero decir, sí, es ellos como, hacen sus bueno, propios estudios, sus propios estándares y deciden. Entonces no hay ahí como un control que tú digas, vale, me baso en esto para que todo el mundo se base en lo mismo y no, no, es bastante independiente.
Entonces se podría decir, ¿no? Que el tema de la seguridad, la calidad y la sostenibilidad de los alimentos se usa como, bueno, a mí me da un poco la sensación de que sí, ¿no? Que se usa un poco como herramienta de marketing por parte de algunas empresas para al final aumentar el consumo de ese alimento, porque es como te lo vendo como que es sano, bueno, ahora igual que la etiqueta está, ¿cómo se llamaba? Lo de ecológico. Y luego a lo mejor tampoco lo es, o puede serlo, pero no Sí, es más sano, debiendo, como tú dices, esta galleta es súper sana y luego en verdad es una bomba de azúcar. sí. Hay un poco ahí de manipulación. Totalmente. De hecho, están obligados a ser transparentes y facilitar información real al consumidor, pero la realidad es que nos atiborran con mentiras todo el rato. El ejemplo que a mí me gusta poner siempre es cuando vemos los envases típicos de yogur que ponen natural, pero no te ponen yogur natural, te ponen natural. Y el consumidor asume que es yogur. Pero luego cuando miras el etiquetado a lo mejor te pone derivados lácteos, fermentos de lo que sea, pero no pone yogur en los ingredientes. Entonces no es yogur. Es un producto lácteo que a lo mejor es residuo de lo que quedó en industria y le pusieron determinadas cosas para que pareciera en textura y visualmente a un yogur, pero no es un yogur. Ese es el ejemplo como claro, el que pongo siempre. Y también pasa con los quesos. Me ponen Gouda, me ponen cheddar, me ponen lo que sea, Ujú. y yo asumo que es queso, porque es la denominación que se le da a determinados quesos, pero no pone queso Gouda, ni queso cheddar, ni queso, entonces no tiene por qué ser queso. A veces sí que lo es, pero la mayoría de las veces no. Entonces, si ya partimos de la base de que nos engañan de esa manera, con cosas tan Total. básicas, pues ya imaginemos, ¿no? Con que diga que es ecológico, que diga que es de producción, lo que sea. Eso pues hay que mirar si tienen las marcas y los sellos de garantía oficiales. Hay sellos oficiales de que un producto sea ecológico, de que sea denominación de origen protegida, de indicación geográfica protegida. Entonces esos sellos existen, están homologados y si los tienen es que han pasado la garantía de que lo son. Pero si tú me pones en el nombre que es ecológico, no tiene por qué serlo. Simplemente es a lo mejor una denominación comercial, pero no tiene por qué ser ecológico de verdad. Entonces los sellos sí son fiables, ¿no? Sí, hay de todo también, porque hay muchas marcas que se sacan de los bolsillos. Me invento Pero mi sello. sí, 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 tal cual. Hay marcas que se las inventa la propia empresa y por zonas incluso, ¿no? Hay marcas de garantía en Canarias, hay marcas de garantía en Andalucía y pues simplemente porque se llame marca de garantía de calidad Andalucía, ya sabemos, intuimos que es un producto de Andalucía y que es de calidad y es sostenible, pero a lo mejor no. A lo mejor es de garantía de calidad en esa empresa, pero no necesariamente por toda la comunidad en sí. Entonces, es que todo esto es un mundo que Estamos hay que tener, vendidos. sí, hay que conocer muchísimo al milímetro y a veces mirar el etiquetado te puedes pegar 2 horas comprando para si estás mirando cada producto para cerciorarte de que lo que está vendiéndote es lo que vas a consumir. Pero se puede hacer, se puede, pues ya vas conociendo los productos, ¿no? Una vez haces un poco ese análisis del supermercado, los vas conociendo y ya luego vas a tiro hecho porque ya sabes lo que quieres consumir, dónde no te engañan. Entonces, bueno, un poco entrenamiento del consumidor también. Entonces, el principal consejo es que cuando vayamos a comprar leamos directamente los ingredientes, no el nombre, ni el Sí, marketing, ni el envasado, no directamente los ingredientes, porque ahí sí que sí, 100% tienen que poner lo que lleva. O sea, ahí no exacto, hay, no pueden omitirlo, ¿no? exactamente. Sí, sí, esa es la parte que no los pueden, no nos pueden engañar, porque ahí sí que les crujen. Claro, es que al final es lo que comemos, ¿no? Exactamente. Quiero decirte, no está bien que te engañen con un ordenador o con un zapato, pero bueno, no te lo vas a comer. La comida sí, valga la redundancia. Sí, Entonces, claro, qué exactamente. fuerte. Yo, la verdad es que, bueno, ahora me fijo más en mi novio también y me hace mucha gracia porque a veces, claro, coge la carne y empieza a leer. Yo qué sé, hamburguesa de pollo, yo qué sé, 72%, lo demás, patata, no sé qué, no sé cuántas féculas en ese, y tu madre mía. Sí que lleva cosas ahí. Sí, 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 sí. A veces es un producto que tú piensas que es súper sencillo y le das la vuelta y el etiquetado es el testamento impresionante. Sí, sí. Por eso digo, cuanto menos ingredientes hayan en esa lista, mejor. O sea, cuanto menos ingredientes es más natural,
pero es normal que lleve algunas cosas de, ¿no? que serían los aditivos, lo que hemos estado hablando, Sí, para precisamente conservarlo. permitir, Mm. claro, Sí, sí. Ahí en la carne pasa mucho que se añaden muchísimos aditivos para que no haya crecimiento bacteriano, no se oxide, la carne se oxida. O sea, la carne no está roja desde que la cortas hasta que llega a tu casa. Eso tiene que tener una serie de aditivos claro. para que cuando tú la vayas a abrir en tu casa siga estando roja y no esté marrón de apariencia incomible. Entonces, lógicamente, tienen que poner determinadas cosas que con la carne, por ejemplo, la carne roja ha habido también muchísima polémica porque pues tienen compuestos que se ha visto que un consumo elevado pues favorece la aparición de cáncer, etcétera. Ay, sí, hubo mucho drama. Entonces, sí, entonces, bueno, sí, pero si haces un consumo exagerado, ¿no? La recomendación de la ESAN es de 0 a 3 raciones a la semana. Y en España hacemos de 0 a 3 al día. O sea, y quiero decir, no le echemos la culpa tampoco a esos componentes que añadimos para garantizar la seguridad alimentaria, porque es que el consumo excesivo es lo que provoca que haya un incremento o una tendencia a que se generen determinadas enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, hay que también encontrar el equilibrio entre a veces criticar mucho y pedir determinadas condiciones. Podríamos recordar lo que era esa, es que lo estaba mirando porque yo me di un poco lo de la carne roja, que era esa cosa, ¿cuáles son todas carnes rojas, en plan el cerdo, la vaca, la oveja o no? O sí. De manera El pollo y el resumida, pavo no, ¿no? exacto, de manera resumida, ganado, carnes rojas y aves, carnes blancas. Hay luego puntualizaciones, pero esa es la general. Igual que con el pescado, ¿no? Estaba el pescado azul y el pescado del otro, creo que no, me acuerdo cuál es. Sí, yo ahí también me lío, porque yo pescado no sé mucho. Pero sí, pescado azul, tengo entendido que son atunes, por ejemplo. Y pescado blanco, pues yo creo que casi que todo lo demás. Luego está salmón, aparte. Pero sí, básicamente la distinción viene en los componentes nutricionales del pescado, no necesariamente en el color, porque el atún nadie lo ve azul, ¿no? Pero bueno, a nivel nutricional, de composición nutricional. Y que, o sea, se supone que, o sea, con lo de la carne roja y la carne blanca, la roja, eh, porque es la más, bueno, es la más mala porque tiene más grasa o algo así, ¿no? La otra es como más Ujú. buena. La Exacto. valilena, que el pollo, el pavo, el conejo. Y luego Sí, con el pescado, entiendo que, ves que no me acuerdo cuál era, el azul, el bueno, el otro, igual, por las cosas que llevan, ¿no? Por los exacto. componentes. Sí. En el caso de las carnes rojas favorecen el colesterol malo, el famoso LDL. Y lógicamente pues esto conlleva a problemas cardiovasculares y todo lo que ello deriva, que ya son bastantes cosas. Entonces por eso la recomendación es tan baja de consumo de carnes rojas, que luego hay mucha gente que me pregunta, joder, pero es que tenemos que comer proteínas. Y entonces si consumo de 0 a 3 raciones a la semana de carne, ¿cómo voy a llegar a esa dosis de proteína? Legumbres, o sea, los garbanzos, lentejas, judías, todas las legumbres que a veces son las grandes olvidadas y las más necesarias porque tienen muchísima proteína. De hecho, si no, los veganos estarían muertos. Ellos tienen que comer proteína también, ¿no? Ellos de hecho solo se tienen que suplementar con vitamina B12, que es realmente lo único que necesitamos de la carne que no podamos obtener en otro alimento. O sea que B12 y de resto podríamos estar alimentándonos a base de legumbres, frutas y verduras. Qué horror todavía comiendo lentejas. No, bueno, se pueden hacer un montón de recetas, pero sí, yo también soy equipo unas buenas costillitas con papas y piña y sí, sí, a mí me encanta también. Y vi, por ejemplo, que hace unos años, o bueno, fue el año pasado, se, esto es porque me acuerdo ahora, precisamente se prohibió el componente como que le daba el sabor ahumado a las patatas o algo así. ¿Te acuerdas? Es que no me acuerdo, no me acuerdo Sí, bien. más o menos me acuerdo la noticia, sí, fue bastante viral porque eran unas papas sabor jamón Eso y sí. tenía el componente ahumado.
Y bueno, fue muchísimo revuelo, pero básicamente es un componente que también surge a través de, por ejemplo, hacer carnes a la brasa o, sí, o parrilladas de carne y eso. Son componentes aromáticos, o sea, se desprenden, son gases y también los podemos consumir. Entonces, bueno, como cualquier tipo de gas, yo creo que en exceso, si no es oxígeno, lógicamente pues puede producir efectos nocivos. Y en el caso de esas papas, pues bueno, que tenían como más de la cuenta y simplemente los tuvieron que retirar y ya está, pero que no por eso vamos a dejar de hacer parrilladas ni vamos a dejar de consumir papas sabor jamón, que fue un caso específico. A mí lo que me mete a la cabeza es que el ser humano haya llegado al punto de poder hacer un componente tangible del olor a barbacoa. O sea, es como, Sí, me explota la cabeza, o sea, increíble. totalmente. Y que no necesariamente tienen que extraerlo a partir de la barbacoa, sino que juegan con Y ya en plan en el nuestro. laboratorio. Exacto, juegan con nuestros sensoriales y nos engañan, por así decirlo. Que nosotros lo recibimos como que es olor a barbacoa, pero a lo mejor los componentes de donde vienen no tienen nada que ver con la barbacoa. Buah, es que una locura. Y el tema chocolate, se supone que cuanto más puro, más sano, precisamente porque lleva menos cosas, ¿no? Sí, el chocolate cuanto más puro mejor. Además, se recomienda el consumo del chocolate negro para personas que tengan la menstruación, por ejemplo, porque genera ciertas hormonas en el cuerpo que Ah, son cierto. positivas para pasar el proceso de la regla. Y, no deja de ser un alimento, o sea, el chocolate se considera un alimento. Entonces, cuanto más puro y menos cosas extra tenga, mejor. Y bueno, ahora estamos viendo el tema de la leche con la lactosa y demás, que también, aparte de que hay cada vez más gente intolerante a la lactosa, pues también se ha convertido un poco en moda, ¿no? De voy a dejar de tomarla porque me cae pesada y pues por si acaso sea la leche lo que me está generando malestar, pues voy a quitar la lactosa. Entonces, pues también derivan hacia el chocolate más puro para evitar precisamente que hayan lácteos. Pero sí, cuanto más puro, mejor, porque además tiene propiedades bastante buenas, antioxidantes y podría ser un buen alimento, la verdad. No alimentarnos de eso solo, por supuesto, que hay mucha gente que estará escuchando y dirá, voy a Y el alimentarme a chocolate. vaso de chocolate, el superalimento. No, no, simplemente que cuanto más puro mejor y que lo podemos añadir a la dieta de manera regulada y listo. Bueno, yo soy bien chocolate con leche, el chocolate puro no me gusta. Es que no hay manera de comérselo, está Sí, tan amargo. total, no, yo igual, y con pasas y almendras y avellanas. Sí, sí. No hay el chocolate puro yo digo, al que le gusta le admiro, digo, porque es que madre mía, está buah, súper fuerte. Pero en verdad es lo que más se parece al chocolate de verdad. Entonces, bueno, a mí no me gusta el chocolate, me gusta el chocolate transgénico, ¿no? Que no sabe a chocolate, Bueno, puedes ir haciendo la transición hacia cada vez un poquito más puro. no es El viable. paladar también se entrena. Sí, no, yo te entiendo. Yo soy igual, te lo estoy diciendo, pero yo soy igual. Pero sí que se puede entrenar el paladar. Es algo que estamos como muy acostumbrados a los ultraprocesados, muchos azúcares. Estamos Ya. adictos a la dopamina que nos genera. Entonces hay que entrenar también al paladar y saber sacarnos azúcares de vez en cuando. Bueno, ahora se supone, ¿no? Que desde hace unos años, por ejemplo, todos los refrescos en España ya no llevan azúcar, llevan edulcorante, que supone que es más sano, eso es más sano, ¿no lo es? Sigue siendo igual de malo que beberse una Coca-Cola, una Fanta, un Sprite, lo que sea. Edulcorantes es otro tipo de azúcar, básicamente. Azúcar Em, encubierto. sí. Otra fórmula química, básicamente, se ve distinto a nivel químico, pero sigue siendo azúcar. Yo soy, pero esto es personal, no es porque sean ni mejor ni peor, esto no lo sé, no tengo el conocimiento de si uno es mejor o es peor, pero yo soy team azúcar, porque es el viejo confiable, el que sé que sale de la caña de azúcar y no ha llevado ningún otro proceso. Entonces yo sé que ese me facilita energía, es un carbohidrato y lo voy a manejar como tal en mi cuerpo. Yo evito sacarinas, evito edulcorantes de cualquier otro tipo. No sé, yo prefiero ver en el etiquetado azúcar que ver
cualquier otro nombre que no reconozca, ¿no? Pero bueno, esto es opinión mía personal. No, no con ello estoy diciendo que sea ni mejor ni peor. Entonces todo el tema este de los refrescos cero realmente es cero porque lleva menos, no lleva menos. En marketing, Lo como de- hablamos. todo lo que lleve sacarina, edulcorante, cualquier componente azucarado, ya no es cero. O sea, eso a mí me Claro. hace mucha gracia porque hasta en galletas, barritas de cereales y cosas de este tipo, te ponen cero azúcares, pero luego le das la vuelta y te ves el primer ingrediente, sacarina o edulcorante o cualquier derivado del azúcar. Entonces ya ahí no son cero azúcares. Y lo dicho, yo prefiero consumir algo con azúcar, con el conocimiento de que tiene azúcar, que me vendan algo que me diga que no tiene cuando en verdad tiene otro tipo de componente, que también sigue siendo azúcar o un derivado de. La verdad que con eso también tapa mucho porque hay 800.000 etiquetados de cero azúcares. Y incluso también hay que tener cuidado porque a veces Em, ay, no me acuerdo ahora del nombre del azúcar que está en las plantas. Em, Está la glucosa, la sacarosa, no me acuerdo ahora. Bueno, el azúcar de las plantas y de las frutas está en muchísimos productos que contienen fruta. Entonces, a veces sí que te ponen sin azúcares añadidos y cuando le das la vuelta tiene azúcar, pero es el azúcar derivado de esa fruta, que viene Ah, de vale. manera natural. Entonces también ahí hay que tampoco ser tan ultra quisquillosos porque son azúcares que no los pueden eliminar y si los eliminasen pues ya eso sabría a algo oxidadísimo y terrible. Entonces también hay que tener en cuenta que hay determinados productos naturales que ya vienen con azúcares naturales, que esos Yo son creo que, buenos. claro. Yo creo que al final se trata de hacer, bueno, cada uno lo que quiera, obviamente, ¿no? Porque al final es una cosa súper personal. Pero bueno, Hmm. que si quieres ser lo más, comer lo más saludable posible, ¿no? Pues con la información que tiene a través de las etiquetas, pues hacer el consumo más responsable. Que está Exacto. claro que a lo mejor comerse una galleta no es lo mejor, pero bueno, si te comes una un día no pasa nada. Ahora si comes todos los días No, 300 millones de galletas o 300 filetes de ternera de carne roja, exacto. pues claro. Exacto. Yo creo que la base de cualquier alimentación saludable es el equilibrio y el conocimiento, porque el conocimiento es poder y ya sobre eso pues tú puedes controlar mucho mejor lo que vas a consumir, siempre que sea pues eso, equilibrado. Yo creo que eso es pilares básicos. Yo no soy ni nutricionista ni médico, pero creo que todos podrían estar de acuerdo conmigo en eso. Vi además, bueno, vi hablando precisamente de esto, el consumo, ¿no? Consumimos mucho por los ojos, lo digo porque preparando la entrevista, vi un vídeo que hiciste de lo del diamante, bueno, relacionándolo con lo del diamante, los brillos, ¿no? Y yo te Sí, quería preguntar que si de verdad basamos tanto nuestra decisión sobre lo que comemos en el aspecto que tiene la comida. sí, sí, totalmente. Y no solo el aspecto, sino el olor. ¿Cuántas Bueno, veces no tenemos pensado comer absolutamente nada porque estamos llenos y pasamos al lado de una panadería y nos huele tanto al pan, nos huele un montón y vemos los dulces ahí expuestos que de repente se nos activa ahí. puro marketing. Sí, exacto. Y pasó lo mismo en el cine con el olor a palomitas. A lo mejor dices, no, hoy no voy a comprar palomitas porque son muy caras y paso. Y venga, para adentro, para el cine. Pero es que estás llegando a la entrada y ya te está llegando el olor a Ya las huele. palomitas. Entonces nos atacan sensorialmente porque ya no solo la vista, que lógicamente es la primera, ¿no? Porque es la que primero llega hacia el cerebro, sino también olor, sonido, el sonido de las palomitas, por ejemplo, todo, todo. Y sí, nos tienen controlados sensorialmente y influye mucho el marketing, el envasado, el color que tiene fuera la caja respecto a otra marca, por todo, todo influye. Si vemos ya el producto en sí, pues la textura, el color, todo. Una buena Yo, fábada asturiana, por ejemplo, ahí el colorcito de las judías o de las fabas, perdón. Entonces no tiene nada que ver. Visualmente, una de buena calidad y súper contundente con todos sus ingredientes y demás que una que sea de supermercado, por poner un ejemplo. Entonces, sí, nos ganan por la vista, por supuesto.
Me contó mi novio, no sé dónde fuimos de viaje. Era en plan, bueno, ya sabes tú que ahora todas las capitales, ciudades del mundo son iguales, un parque de atracciones para turistas. Sí, Y pues tristemente. Y claro, y me contó, dice, es que antes cuando, por ejemplo, lo que has dicho, ¿no? Las panaderías, ahora, bueno, también están muy de moda las tiendas de dulces, de chuches. Todo eso, las chimeneas salían como más arriba para que el olor se perdiera, pero ahora estamos abajo y el extractor de aire sale hacia la calle precisamente para eso, para que tú lo huelas y digas, oye, voy a comerme esto. Y es que al final es todo marketing, es súper fuerte. sí, 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 sí. Yo desde que me di cuenta de eso es como que algo que no puedo evitar pensar, o sea, ya pasó al lado de eso, una panadería, un cine, y es como digo, me están engañando, no voy a entrar. Total. Resiste. Yo siempre me acuerdo que tenía yo, pues mis padres, bueno, mi familia ha tenido campo y tal. Y claro, y mi amiga me decía, pero entonces, ¿qué tomate cojo? ¿El más rojo y el más perfecto o el otro? Y yo, pues el tomate, cuanto más feo, pues mejor sabe, francamente, porque tú plantas una tomatera en tu campo y el tomate no te sabe perfecto, realmente redondo, sin Exacto. pureza. Sale ahí con su Sí. arruguita. Y cuanto más arrugado, pues esto. Sí, además en eso nos han maleducado mucho por culpa de la industria, porque Total, el agricultor sabe que la lechuga, aunque sea de distinto tamaño y tenga menos hojas, va a ser de la misma calidad y seguridad. El tema es que luego en la industria a lo mejor solo les recogen las que sean de determinado diámetro, con tantas hojas, de tanto peso, para que sean todas lo más simétricas posibles y cuando estén en el expositor de total. supermercado nos entren por la vista, ¿no? Nos han maleducado, o sea, esto es así, esto ya es como un poco reeducarnos nosotros a nosotros mismos y tener la certeza de que aunque sea más fea, sigue siendo igual de nutritiva y de segura, ¿no? No necesariamente porque sea más fea va a ser menos segura. La De apariencia hecho, engaña. todo lo contrario, sí, sí, sí. Es como lo de los limones. Nosotros tenemos limón y claro, tú coges un limón del árbol y la imagen esa del limón perfectamente amarillo, muy pocas veces al final es un poquito Sí, más verde y tú lo coges y mm, huele a limón y lo coges uno sí, del súper y dices, "Buah". no huele a Bueno, nada. y Tienes mi que amiga estarlo raspando. una vez compró el este que han sacado nuevo. Yo no sabía Ajá. ni que existía eso. Es como un bote de líquido y es como limón que no tenía en su casa. Y yo, pero tía, además nosotros somos de Murcia, es como, ¿qué mierda es esto? Yo te traigo un limón la próxima vez, digo, esto no lo compré más porque, vamos, como el jugo del limón, pero vamos, que no sabía limón, sabía otra cosa. Yo, No, no, qué horror. Hay cosas que nada, no, es como cuando te venden el huevo ya la clara del huevo en botes, es como, pero por favor, compra huevos normales y la yema la utilizas para postres o para otra cosa, pero no compres eso, por favor. literal. Te quería preguntar, Ilenia, antes bueno, Dime. de ir acabando, que ya vamos, estamos ya en la recta final. Bueno, he visto que has compartido estos días un proyecto de Canarias, esto ya no tiene nada que ver con la seguridad alimentaria para que la gente se ubique, un proyecto de Coral Check Ujú. y me parecía muy interesante. Y bueno, y quería preguntarte qué era exactamente, no sé si estás implicada o lo estás difundiendo. Sí, bueno, ellos me contactaron, son un grupo maravilloso de biólogos marinos Qué guay, que de aquí de Canarias, que me contactaron porque estaban buscando así gente de divulgación que les ayudase un poco a difundir el proyecto que estaban llevando a cabo, porque necesitaban llegar a una cifra para tener el aparato para poder hacer ese estudio en profundidad, ¿no? Y yo que soy una fascinada de los corales desde que tengo uso de razón, desde que los descubrí me flipan. De hecho, mis primeras exposiciones divulgativas en el instituto fueron sobre el blanqueamiento de los corales en Australia y demás, que yo estaba aterrada y yo me acuerdo que todos mis compañeros salieron casi llorando porque estaban como desconcertados de que eso estuviese sucediendo y nadie estuviese haciendo nada. Y bueno, pues desde entonces como que me informo mucho sobre el tema de corales, arrecifes y demás. Y yo sabía que habían especies en Canarias, pero apenas tenía conocimiento al respecto. No me había dado por investigar más al respecto. Y que me contactasen ellos, para mí fue como, qué sí, sí, guay. sí, de una les voy a difundir todo, porque es que me encanta el proyecto, me encantan los corales y es que quiero que investiguen mucho, porque es impresionante. La gente no sabe que en Canarias tenemos corales. Y, joder, que tenemos muchísima biodiversidad y me parece fascinante que realmente hayan personas jóvenes que estén
interesadas en investigarlo y en comunicarlo a la sociedad. Entonces, bueno, finalmente ellos consiguieron colaborar con la universidad y otras entidades, entonces Qué guay. ya tienen el ROV, ya tienen el vehículo ese que les hacía falta. Y ahí están, ya en proceso de investigación. También van a hacer labores de concienciación para la sociedad y demás. Y yo por ahí me desvinculé un poco porque no me da la vida, pero lo sigo todo lo de cerca que puedo. Así que nada, simplemente que los busquen por redes, que los busquen en la web. Ellos van a estar actualizando y comentando todo lo que vayan haciendo. Hacen muchísimos proyectos, ya no solo de corales, sino también de campo, para que la gente conozca la biodiversidad de Canarias a pie, que vaya a hacer senderos y básicamente conocer para conservar, ¿no? Claro. Y hacen muchísimas cosas muy interesantes, muy valiosas, muy, muy, muy importantes. Y creo que como todo proyecto local hay que apoyarlo a tope. Y además que, de verdad, tiene unas imágenes y lo tienen Lo he montado de tal visto manera. chulísimo. Sí, sí, impresionante. O sea, proyectazo de 10 súper bonito, súper interesante. Así que síganles muy de cerca, Coral Check. Y nada, que espero que les guste mucho. Yo voy a seguirles ahí también muy de cerca porque la verdad que me parece fascinante y al final pues biodiversidad marina también, que es algo que todavía tenemos mucho por explorar y que es muy, muy, muy bonita. Bueno, yo le invito para la siguiente temporada, si quieren venir al podcast, les escribiré. Me parece súper interesante el proyecto y como tú dices, yo tampoco lo vi, dije, "Joder, hay corales en Canarias, no lo sabía que fuera. Sí, es que ni los Sí, canarios lo sabemos, o sea, es como muy, claro, muy duro que no se sepa esto. No sé, todo el mundo asume que tenemos el teide, ¿no? La laurisilva, que tenemos cetáceos, pero los corales no son tan conocidos, además de que están muy poco accesibles, ¿no? No, no están ahí a pie de playa. mejor. Sí, por desgracia, he de decir que mejor. Entonces, sí, por favor, ojalá que conozcan mucho más y que divulguen muchísimo al respecto. Yo les seguiré la pista de cerca porque me Igual. parece súper, súper bonito. Llevo siguiendo un tiempo, no sé cómo va a estar el punto que querían hacer como, ¿cómo se llama? Un santuario natural o bueno, una zona, ¿no? De la costa de Canarias por bueno, el mar, por el tema de Sí, los cetáceos y todo eso, como un santuario marino. Pero sé que estaba como ahí un poco para el tema, no sé, al final, a ver si saliera al final, estaría bien, la verdad. estaría bien. Sí, de momento tenemos la zona especial conservación, la zona SEC, que está en el sur de la isla. Pero yo con eso muy frustrada, como bióloga de Canarias muy frustrada porque sí, es zona de especial conservación, pero de especial conservación no tiene nada. Ya, Porque por ahí pasan barcos que no respetan las normas ni de velocidad ni de que los turistas se lanzan al agua. O sea, es como un despropósito constante de que no tienen consecuencias por las malas acciones que desarrollan y es como estar constantemente luchando contra el enemigo sin que nadie nos apoye para que ese enemigo tenga consecuencias, ¿no? Asuma las consecuencias de sus actos. Y es muy frustrante. Y el tema de las reservas marinas es que es algo que es que ya para mí es obvio, o sea, no sé dónde está la duda, no sé dónde está ya, el contra, no sé dónde está el pero, porque hay mucha gente me dice, no, es que para la pesca, pero es que vamos a ver, nos estamos quedando sin pescado, o sea, la idea también de las reservas es que se genere ahí booms de especies, de cantidad, de biodiversidad, para que luego salgan de esa zona y ustedes los puedan pescar y sigan con sus trabajos o sigan con su pesca recreativa. Pero es que es necesario, o sea, nos estamos quedando con unos fondos que yo de verdad a veces me tiro a hacer snorkel porque a mí me encanta junto con mi pareja, que también él hace apnea. Y hemos visto en apenas 5 años el desgaste que hay en los fondos marinos a nivel de algas, a nivel de especies, muchas especies que hace pues perfectamente un año que en esa zona se veían un montón y ahora no ves ni una. Y qué es que a mí triste. me aterra, o sea, me aterra porque lo veo, lo vivo. Y entonces cuando alguien que vive del mar está en contra, no lo entiendo, porque precisamente porque vives del mar y porque te encanta deberías de apoyarlo, ¿no? Así que sí, ojalá que esto siga para adelante porque las reservas a mí me parecen el punto, el pilar básico para mantener esa biodiversidad y esa cantidad de animalitos marinos. Claro, es que es necesario. Y Sí. precisamente lo que decía esto de los barcos aquí, bueno, el Mar Menor, que supongo que habrás escuchado la historia de que llevamos aquí tiempo, bueno, ya tiene
se consiguió a través de una ILP, ¿no? De unas firmas de estas de, por parte de la población de que tuviese personalidad jurídica. De hecho, había un juicio y curiosamente pues la persona pues se retrasó y se aplazó el juicio. El primero, cosas que pasan. Sí, Pero precisamente el Mar Menor igual tiene el CEC, lo de las aves, no sé, que tiene un montón de protección y hay mucha gente quejándose de que, claro, ahora viene el verano, vienen los turistas y ahí están los barcos en una zona que no deberían montándose fiestas por la noche. Y pues sí, como es sí, sí, sí. la vida. Total. Pero que eso es, yo creo que es generalizado. O sea, ahí Sí, están las sí. normas, pero luego no hay vigilancia ni hay consecuencias. Entonces, ¿de qué sirve la norma si no se castiga cuando no se realiza, ¿no? Es un poco Claro, aplicable a todo. O sea, el Teide también está como parque temático. Ahí todo el mundo hace sí, lo que le eso da he la leído, gana. Lo denunciamos por redes, pero luego no hay una consecuencia real para esa persona. Así que bueno, es un poco ahí lucha constante hasta que se consiga, porque no nos queda de otra y aquí vamos a seguir. total. Y Lenia, te quería preguntar antes de acabar, bueno, ahora imagino que viene el verano y descansarás, pero bueno, no sé si para estos meses o ya después de verano tienes previsto alguna charla, algún taller, alguna conferencia donde la gente, bueno, pues pueda ir a verte o escucharte también de forma online. De momento tengo previsto participar en un congreso de divulgación científica que organiza Amuneuro. No sé si la conoces, también tiene una cuenta de Bueno, divulgación ella. Y ella organizó uno el año pasado que no me pude apuntar porque no me daba la vida y me enteré tarde. Y no, mentira, sí que me avisaron, pero no pude. Y este año me avisaron y sí que pude y dije, sí, sí, ah, este guay, año sí. Y hacen básicamente unas jornadas durante una semana de diferentes ponencias de muchísimos tipos y se retransmite por YouTube. Ella las publicará como una semana de la ciencia y cada día qué tiene una guay, temática diferente. De temáticas, te digo, súper diversas, súper interesantes. Hasta tiene un día dedicado a la mujer en la ciencia para hablar de las distintas mujeres en la ciencia. Y bueno, pues este año voy a estar participando ahí. Espero que me salga alguna cosilla más de por medio y que la pueda asumir. Pero de momento ese congreso en noviembre, porque bueno, ahora mismo pues estoy trabajando por las mañanas y estoy intentando llevar un poco más de continuidad en mi cuenta, en mi proyecto personal del aminoácido. Pero bueno, charlitas de momento no, de modo presencial, pero así online tenemos esa, el congreso. qué guay. Y te quería preguntar, porque eso no te lo he preguntado, normalmente lo suelo hacer, Ujú. ¿dónde trabajas? Bueno, he visto que está a tope con el marketing científico. Sí. No sé si trabajas en plan ofreciendo asesoría o algo así a entidades científicas o científicos dentro ya de alguna empresa, no sé, por Ujú. curiosidad. Yo trabajo ahora mismo en una empresa canaria como coordinadora de comunicación y consultora alimentaria. Y dentro de lo que es coordinadora de comunicación, lógicamente ejerzo como divulgadora científica, porque al ser una empresa que tiene vinculada la ciencia de primera mano, ¿no? Con la seguridad alimentaria, el desprecio alimentario tiene seguridad alimentaria, pues está ahí como mi labor como bióloga comunicadora. Entonces, yo principalmente hago, es que hago de todo lo que tenga que ver con comunicación, desde pósters, roll-ups, presentaciones, rebranding de absolutamente toda la documentación, imagen de marca, redes, gestión de redes en todos los sentidos, generación de contenidos, planes de contenidos, estrategias de marketing también. Soy como una bióloga de marketing, Eso básicamente. estaba pensando. Sí, pero especializada en consultorías alimentarias, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy ahí un poco ramificada en esas vías y también hago formaciones y yo cada vez que hago formaciones a mí me intentan limitar un poco, ¿no? Porque yo a mí se me va de las manos la vena divulgativa, me gusta hacer presentaciones súper mega divulgativas que nada más que entrándote por la vista ya sepas de lo que te estoy hablando. Pero bueno, al final en un entorno empresarial hay que saber redirigir un poco cómo presentas este tipo de información. Pero sí que luego a la hora de exponer soy muy, muy dinámica, me encanta Qué guay. divulgar, lo llevo en mis venas, entonces pues siempre tiro por ahí. Y sí, a veces también asesoro a otras personas, a otras empresas a sus imágenes de marca y sus estrategias de comunicación porque me encanta y a veces me lo solicitan y bueno, pues un poco ahí también. Y también colaboro con proyectos como lo de Coral Check para darles difusión. A mí me encanta que me escriban y me digan,
¿quieres darle difusión a esto? Y ya, pues si entra dentro de mi planning y puedo asumirlo y me gusta el proyecto, por supuesto, yo encantada, a mí eso me encanta, me encanta. Qué bien. Se me ha olvidado preguntarte, que lo tenía que apuntar, pero claro, es que la conversación ha llevado a tantas partes, lo del tema del desperdicio, que claro, es súper importante también. Sí, bueno, como canaria que vive en un entorno hotelero turístico, es lógico que me preocupe Claro, el y desperdicio tanto. alimentario. Entonces, que me llegase esa oportunidad de trabajo con una empresa que busca prevenir y reducir el desperdicio alimentario, pues estaba totalmente vinculado a mis valores como bióloga. Entonces, sí, es súper importante. Creo que cada vez hay más conciencia, pero al mismo tiempo está muy normalizado. O sea, no hay nadie que te diga que se tira comida en los hoteles con tranquilidad. Perdón, al contrario, que te lo diga como asustado. Te lo dicen como con mucha normalidad porque es su día a día, lo ven todos los días y no pueden Claro. hacer nada al respecto, porque al final es normativa, culturas y políticas del hotel o del establecimiento. Entonces, lógicamente los trabajadores, si no, se echarían a llorar todos los días después de cada comida, ¿no? Es normal que lo normalicen, pero sí que es verdad que hablamos de cantidades de comidas exageradas, o sea, te pongo una cifra, entre aproximadamente 900 kilos al día en un hotel de 4 estrellas de unos 1.200 huéspedes, con un todo incluido, o sea, 900 kilos es el peso de un Fiat 500, para que todo el mundo se haga una idea visual de lo que les hablo. Y a nivel nacional y global y europeo, pues ya se pueden imaginar. Si esa es la cifra de un hotel al día, pues ya pásenlo al año y pásenlo a España y a Europa. O sea, es terrible. No solo ya a nivel de sostenibilidad, que la gente dice, yo, esto es un despropósito para el medio ambiente y demás, no, también la parte social, ¿no? Porque sostenibilidad es el medio ambiente, social y económico. Hay muchísimas millones de personas que están sufriendo hambre en el mundo, mientras todas esas toneladas de comida acaban en la basura. A mí es que se me eriza la piel que cada vez que hablo de esto, porque es que lo tenemos muy cerca. O sea, hay muchas personas Horrible. que no llegan ni a una comida al día y en el hotel de al lado se están tirando kilos y kilos de comida. Entonces, bueno, aparte de nosotros incentivar que se prevenga y se reduzca ese desperdicio, pues por sostenibilidad, también es una manera de reducir costes en esa empresa, porque al final son muchas toneladas de comida que acaban en la basura que también son euros. Y, y un poco trasladarles esa concienciación de que hey, hay personas ahí fuera que se están muriendo de hambre, igual y hay que cambiar un poco la metodología de exposición en buffet o de gestión interna en cocinas, o digitalizar para que sea más óptimo y más eficiente para reducir, porque es algo muy, muy, muy importante y muy heavy. Es Y muy ahora feo. está esa nueva ley que no sé si la conoces, que salió hace un año, salió Pero que te tienen que dar en el TAP lo que te sobre si lo piden, ¿no? No hay sí. sitios que no te cobran el TAP. Ahora están obligados a ofrecer un envase, no en caso de buffet, sino en caso de menú a la carta. Tienes que pagar el envase, pero no tienes que pagar la comida que te llevas, o sea, eso ya está pagado. Porque también estaba ahí la duda, ¿no? De, ay, voy a tener que pagar por la comida que me llevo. No, esa ya la Ya la pagaste, pagan, pero sí que claro. tienes que pagar el envase. Y todo esto viene a través de una nueva ley que es la 1/2025, que ya entró en vigor el 3 de abril de este año, de 2026. Y ya están todas las cadenas hoteleras, restaurantes y todos los de la cadena agroalimentaria, excepto agricultores, porque ellos se quejaron, con razón, se quejaron con razón y quedaron exentos. Y, y bueno, pues ahora están todos que tienen que cuantificar el desperdicio alimentario, tienen que ejecutar planes de prevención de desperdicio para saber, vale, si me sobra mucha fabada en julio, a lo mejor es porque La hace mejor mucho calor y temporada. la gente no quiere comer tanta fabada, pues Mm. vamos a hacer menos cantidad o vamos a cambiar la receta, vamos a hacer una fabada fría en tipo de ensalada, ¿no? Es decir, pararlos a pensar y que reestructuren un poco para que no tiren ahí sin despropósito, sino que realmente reduzcan. Siempre se va a tirar, porque si no, pues la gente se queda con hambre. Pero sí que se puede reducir y mucho, muchísimo. Además, se supone que los supermercados sí que hacía como más tiempo que estaba más regulado, pero claro, es verdad que en los bares, los hoteles y todo eso, harían lo que les Sí, daba la gana, básicamente. sí, 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 exacto. Y al final es como la típica cultura de
tenemos que tener el buffet lleno, que se vea abastecimiento para que tengamos mejor calidad y mejores opiniones y que no haya ninguna queja, porque también el consumidor que viene de fuera viene con altas exigencias, ¿no? O sea, si ya ven el plato de la sandía a la mitad ya se te están quejando, y es como, mira, no, termínate de comer el de esa sandía y ya luego repongo, pero no voy a tirar Claro, esa sandía. Entonces hay que encontrar el equilibrio, ¿no? Cambiando, una cosa que se hace mucho es poner platos más pequeños para que la gente se lo vea lleno más pronto. Entonces claro, piensan exacto, piensan que tienen muchísima cantidad porque ya tiene el plato lleno, pero en realidad es menos porque el plato es más pequeño. Y hay muchísimos métodos y nosotros estamos ahí al pie de cañón. qué Algo que guay. me gusta mucho porque siempre me han dicho como bióloga que si no investigo no voy a tener éxito como bióloga en la vida, ¿no? Que no voy a tener impacto en la sociedad si no investigo. Y la realidad es que no, que hay muchísimas formas de ejercer la profesión. Y yo estoy literalmente ahí, como decía, al pie de cañón, realizando soluciones que tienen impacto real en el día a día y casi inmediatas. Y hablo de impacto sostenible en eso, en social, económico y medioambiental, cosa que a veces con la investigación también se tarda mucho más en llevar a la práctica. Totalmente. Entonces yo estoy como que es satisfactorio el trabajo que estoy haciendo porque lo veo y lo vivo casi que al día. Entonces, nada, también motivar un poco a los biólogos que escuchen de que no es necesario que siempre sigan la rama de docencia o de investigación, que hay muchas más salidas. Y en mi caso llegué a esto gracias a que me enteré de que existía esta startup que se llama FeeWaste y es un mundo súper innovador, constantemente mejorando, innovando, digitalizando. O sea, es un entorno en el que explotas la creatividad, que fusionas muchísimas cosas que te gustan. O sea, yo nunca pensé que iba a poder combinar mi parte creativa con mi parte científica fuera de mi Vale, proyecto personal ¿sabes? Y mucho menos en el mundo empresarial, entonces, perdón, en el mundo laboral, sin crear una empresa. Entonces, no, estoy en el caso de que estoy contratada dentro de una empresa, pero puedo actuar como si fuera una autónoma, por así decirlo, en el sentido de explotar todas mis habilidades. Y, y lo agradecen, ¿sabes? Te agradecen que realmente seas tan polifacética y tengas tantas disciplinas que te gusten. Así que se puede, se puede. Y ahí buscando, hay muchas ramas, muchas posibilidades y por supuesto cualquier duda que tenga alguien que escuche esto me puede escribir y preguntar, que también asesoro a muchos alumnos que doy clases particulares y muchos alumnos están perdidísimos y me preguntan mucho. total. Y bueno, algo actualizada estoy, así que también les doy recomendaciones y les comunico, les informo un poco. Qué bien. Además que lo del desperdicio alimentario es un tema súper importante Sí, y nos toca a todos al final. Quiero decir, una cosa que vemos, o sea, que vamos, que lo de no tener impacto, pues más impacto que eso, totalmente. total. Y además es importante para el ser humano y para la sociedad. Sí, Tampoco, no sé, al final no nos ponemos a pensarlo, pero tampoco deberíamos sentirnos muy orgullosos o muy satisfechos con la idea de formar parte de una sociedad que nuestra basura acaba en toneladas en otros países contaminando o tirando sí, comida con gente que se muere de hambre. sí. Sí, Pero o bueno, incinerándola, o sea, al final ese resto no es que acabe en la basura de tu calle y ya está, y desaparece, ¿no? claro, Y se lleva a cabo una gestión que aparte de, es que ya es consumo de recursos, de agua, de transporte, de energía, para producir ese alimento final que tú consumes en un restaurante, no solo el del agricultor más el transportista, también es el cocinero, y claro. luego el residuo ese pues lo gestionan en el vertedero, o sea, es una cadena muy muy grande de consumo constante que, que eso tiene una huella de carbono excesivamente alta. Entonces, es algo de lo que no se habla mucho y que creo que se debería hablar muchísimo más, el desperdicio alimentario. Y que creo que gracias a esta nueva ley también se va a empezar a hablar más porque están empujando a los que tienen que empujar a que reduzcan. Y oye, que ojalá que se reduzca muchísimo más, que esto llegue ya a nivel mundial, porque sí que es verdad que en España estamos siendo pioneros con Qué esta bien, nueva ley que es europea también, pero donde más se está reduciendo es en España. También éramos de los que más generábamos, entonces ahí teníamos el papel de hacerlo.
Entonces yo espero que esto se genere a nivel global, porque de verdad que es desastrosa la cifra, e incluso en nuestras casas, porque donde más se tira es en las en la casas. casa. O sea, eso es lo primero. Luego, desde el agricultor hasta industria, por los estándares tan altos que tiene la industria. Y ya luego, por último, pues, restaurantes, hoteles, distribución y demás. Entonces, pero lo primero, donde más, y casi 50%, es en los hogares. O sea que la concienciación empieza desde casa. Que también Hay que siempre dejar de comer intentamos... por los ojos. Sí, exactamente. Y conocer también métodos de conservación y aplicarlos bien, ¿no? Lo que nombrábamos antes de la descongelación y demás, para garantizar que un alimento sea seguro o que se mantenga su calidad lo mejor posible, para garantizar ese consumo, ¿no? Y que no acabe en la basura. Las fechas de caducidad, revisar la neverita una vez a la semana, porque esos yogures que están al fondo se pueden caducar. Totalmente. Al final todo, bueno, obviamente la industria tiene un gran papel, pero bueno, creo que como consumidores tenemos más poder del que creemos o del que Sí, queremos creer que tenemos. totalmente. Sí, Que el sí, otro sí, día sí. hablábamos precisamente del tema de la ropa y igual, a ver, está claro que la economía es una gente, vamos, que puede decidir una cosa u otra, pero creo que Ujú. tenemos más poder de decisión del que creemos, Sí, sí, pero hay sí, que sí. tener también ganas, que también somos muy cómodos. Sí, somos muy cómodos, lo queremos todo hecho y todo perfecto y a veces no, a veces hay que tener un poquito de proactividad y al final la seguridad nuestra nos la garantizamos nosotros y que hay muchísimas entidades tratando de que llegue seguro a nuestra casa, pero el paso final lo tenemos nosotros. Totalmente. Pues, Ilenia, no sé si hay alguna cosa más que creas que se haya quedado en el aire o que tengamos que saber antes de acabar y despedirnos. No, la verdad que no. Hemos hecho un buen repaso. Sí, sí, Espero que todo sí. el mundo haya aprendido mucho en este podcast. Espero que sí, la verdad. Y si quedó alguna duda, pues lo dicho, me pueden preguntar o alguna cosa que haya dicho mal, pues me corrigen, por supuesto, que yo no soy experta, soy especializada, pero no soy experta, que tengo yo mis 24 añitos, así que, por Uy, qué supuesto, no joven. duden, sí. Así que no duden en corregirme si es necesario en algún punto, ¿eh? Y muchas gracias por invitarme, Pilar, y por contar conmigo, que de verdad, repito, me hace muchísima ilusión que me hayas escrito y que te hayas interesado por mi proyecto y por mi carrera. Y gracias también por hacer este podcast y este proyecto que es muy, muy, muy guay, maravilloso. Sigue con ello, no, no lo dejes porque está muy, muy guay. Y nada, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lenia, con esa hile el aminoácido para y gente que queráis buscarla en redes, por venir aquí a la X Marca el Lugar y compartir contigo tus conocimientos. Que bueno, nos dices que no eres experta, pero un poco experta sí que eres, porque madre mía, nos ha ofrecido aquí una charla súper interesante sobre seguridad alimentaria, sobre consejos, cosas que además la gente puede llevar a cabo en su día a día, que me parece súper útil. Y nada, por lo dicho, muchísimas gracias por tus palabras y bueno, te deseamos lo mejor. Más adelante siempre dejamos la puerta abierta a una segunda parte porque yo creo que de la comida siempre hay muchas cosas Sí, más que se pueden decir, sí, sí, sí. pero vamos, ha sido Puedes súper interesante recopilar dudas y me las haces en otra, en otra en el día a jornada. día. Sí, Así que muchísimas gracias porque ha sido súper interesante, me ha encantado y me nada, alegro. y estamos en contacto y bueno, como solemos decir aquí, nos vemos en las redes. Así que Sí, nada, un placer de verdad. gracias, igualmente. Buen día. Chao. Chao, buena tarde. Antes de acabar, Grumetes, os recuerdo que podéis escuchar el podcast en formato audio, que bueno, eso es lo que viene a simplificar la palabra escuchar, pero vosotros me entendéis. Podéis escucharlo en YouTube, en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcasts, en Pocket Cast y en iVoox. Y ahora además podéis verlo en vídeo en YouTube, donde espero que le deis mucho amor. Y nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos en la siguiente entrevista, que ya sabéis, la travesía continúa.